¿Qué pasaría si te dijera que los legendarios samurái, esos guerreros que imaginamos envueltos en honor, acero y disciplina, no murieron en un campo de batalla, sino en un despacho, por decreto? Hoy descubrirás cómo un sistema que dominó Japón durante siglos se derrumbó en apenas unas décadas y por qué la verdadera historia del fin del Japón feudal es aún más sorprendente que cualquier película. Porque hay un misterio. ¿Cómo pudo una clase guerrera tan poderosa desaparecer tan rápido y aún así sobrevivir de formas inesperadas? Y lo verás desde ya, porque lo que ocurrió en los últimos días del Japón antiguo no fue solo una revolución política, fue una reescritura total de la identidad del país. El Japón feudal no cayó de un día para otro. Su final fue un lento temblor que se extendió durante décadas. Un murmullo que creció hasta convertirse en una grieta irreparable, y en el centro de ese proceso estaban ellos, los samurái, la élite militar que durante siglos había sido la columna vertebral del país. Pero aquí aparece una paradoja inquietante. Cuando más orgullosos parecían de su pasado, más cerca estaban de desaparecer. Y lo más curioso es que casi nadie lo vio venir, o al menos no hasta que ya era demasiado tarde. A mediados del siglo XIX, el Japón feudal estaba envejecido, rígido, atrapado en costumbres que se habían convertido más en decoración que en práctica viva. Los samurái conservaban su prestigio, sus estipendios y la autoridad simbólica que habían heredado, pero su poder real llevaba tiempo erosionándose. Un sistema con siglos de historia comenzaba a crujir y pronto llegaría una decisión que lo cambiaría todo. Para entender el final, primero hay que regresar al origen, al mundo donde los samurái no eran aún figuras míticas, sino guerreros de frontera al servicio de clanes que luchaban por tierras y lealtades. Durante el periodo Heian, estos guerreros empezaron a destacarse no solo por su habilidad marcial, sino por su capacidad de mantener el orden en regiones que el gobierno central ya no podía controlar. Con el tiempo, aquellos bushi se convirtieron en la fuerza dominante del archipiélago, dando inicio a siglos de gobiernos militares conocidos como shogunatos. Pero aquí aparece el primer dato sorprendente. Muchos samurái, sobre todo en los últimos siglos, jamás participaron en una batalla real. Gran parte se dedicaba a la burocracia, a tareas administrativas o incluso a actividades culturales. Y lo realmente extraño llegará después, porque ese contraste entre el ideal marcial y la práctica cotidiana acabaría ofreciendo una imagen distorsionada de lo que significaba ser samurái. El Bushido, su famoso código, tampoco era un conjunto de reglas antiguas talladas en piedra. En muchos casos fue una construcción posterior, un ideal romántico que se utilizó para reforzar la identidad de una clase que ya estaba perdiendo poder. Aún así, el aura del samurái era poderosa. Representaban honor, disciplina y un sentido del deber casi absoluto. Pero bajo esa superficie había tensiones. Clanes rivales, familias enfrentadas y un sistema económico que comenzaba a desmoronarse. Más adelante verás cómo esas tensiones internas facilitaron la caída, pero por ahora basta con saber que el mundo samurái era mucho menos uniforme de lo que muestran los relatos tradicionales. Y entonces llegó el terremoto político que lo aceleró todo, la apertura forzada de Japón a Occidente. En 1853, los barcos negros del Comodoro Perry aparecieron frente a las costas japonesas, con tecnología que parecía salida de otra era. Para un país aislado durante más de 2 siglos, aquello fue un choque cultural y psicológico enorme. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? Incluso en pleno aislamiento, Japón ya dependía del exterior en formas sutiles. La llegada de plata extranjera, la presión comercial y el contrabando habían estado socavando su estabilidad. La apertura de puertos fue como romper un dique a la fuerza. Llegaron nuevos productos, nuevas ideas, nuevas armas. Y aunque muchos samuráis se resistieron a esta modernización, otros la adoptaron con rapidez, conscientes de que el país no podría defenderse con el equipamiento y las tácticas del pasado. Las armas de fuego,
que ya existían desde el siglo XVI, pero habían sido marginalizadas, volvieron con fuerza. Y lo realmente inesperado es que, para muchos samurái, el arma que definió su identidad, la espada, empezó a volverse más un símbolo que una herramienta real. El choque entre tradición y modernidad desencadenó tensiones políticas profundas. Y aquí aparece un joven emperador dispuesto a cambiarlo todo, Mutsuhito, más conocido como el emperador Meiji. Su ascenso marcaría el comienzo de una transformación radical. La restauración Meiji no fue una restauración en el sentido tradicional. Fue una revolución disfrazada de retorno al pasado. Se abolieron los privilegios hereditarios. Se centralizó el poder en manos del emperador. Se impulsó una modernización acelerada, siguiendo modelos occidentales. Y para lograrlo, era necesario desmontar las estructuras del Japón feudal, incluidas las que sostenían a los samurái. Uno de los golpes más decisivos fue económico. Durante siglos los samurái habían vivido gracias a estipendios pagados por sus señores. Pero el nuevo gobierno transformó esos pagos en bonos, cuyo valor disminuyó rápidamente. De pronto miles de samurái vieron cómo su estatus se evaporaba en cuestión de años. Y si esto parecía drástico, el siguiente paso fue aún más contundente. Un decreto que prohibía portar espadas en público. Para una clase que había construido su identidad alrededor de ese objeto, aquello no era solo una ley, era una sentencia. Pero la historia no terminaría ahí, porque cuando todo parecía perdido, llegó la chispa final, la rebelión de Satsuma. Saigo Takamori era un hombre complejo, respetado por aliados y adversarios. Había sido una figura clave en la restauración Meiji, alguien que ayudó a derribar el antiguo régimen. Y aquí surge la gran contradicción. El héroe del nuevo Japón se convertiría en su mayor opositor. Para él la modernización estaba despojando al país de su alma. Los samurái, humillados por los cambios, encontraron en Saigo a un líder capaz de canalizar su frustración. La rebelión de 1877 fue corta pero brutal. El ejército moderno, equipado con rifles y artillería, se enfrentó a guerreros que defendían una visión del pasado, y en la batalla final de Shiroyama, Saigo cayó, convirtiéndose en símbolo de un mundo que se desvanecía. Sin embargo, aquí llega el giro más inesperado. Saigo Takamori no fue realmente el último samurái. Muchos continuaron, algunos como funcionarios, otros como empresarios, y unos pocos como maestros de artes marciales. El mito del último samurái nació después, cuando el país necesitaba héroes para recordar un pasado que se les escapaba entre los dedos. Con la derrota de la rebelión, el sistema feudal japonés estaba definitivamente muerto. El país entró en una era de modernización vertiginosa, con ferrocarriles, fábricas, universidades y un ejército nacional. Pero algo curioso ocurrió. Mientras el Japón moderno avanzaba, el ideal del samurái comenzó a renacer bajo otra forma. No como una clase social, sino como un símbolo cultural. A finales del siglo XIX e inicios del XX, los valores del Bushido fueron reinterpretados, esta vez no para mantener el orden feudal, sino para construir una identidad nacional unificada. El samurái se convirtió en metáfora de disciplina, lealtad y sacrificio. Y lo realmente misterioso es cómo un sistema que se había derrumbado por completo pasó a influir en la ética laboral, en el deporte, en las artes marciales y hasta en la política del Japón moderno. El espíritu samurái no desapareció, solo cambió de forma, y quizá ese sea el secreto más grande de todos. La verdadera fuerza del samurái no estaba en su espada, sino en su capacidad de transformarse en mito. Un mito capaz de sobrevivir incluso al fin de su propio mundo. Y aquí queda una última reflexión. La historia del fin del Japón feudal no es solo la historia de una clase que desaparece, sino la historia de una sociedad entera reinventándose. Un recordatorio de que incluso las tradiciones más sólidas pueden desmoronarse y renacer bajo nuevas máscaras. Si quieres seguir explorando estos giros inesperados de la historia japonesa,
En el canal tienes otro video que te llevará aún más lejos en este viaje por la mente antigua de un país que nunca deja de sorprender.